tú poder Tan sumar estrecha, esfuerzos y decir, bueno, juntos podemos lograr cosas importantes. Así que yo creo que esto termina convirtiéndose en, si se quieren hacer cosas en equipo, pues se pueden hacer, ¿no? ¿Y desde cuándo, desde que el momento que decidieron ustedes trabajar juntos, cuánto tiempo ya tienen preparando el viaje? Mira, yo tengo preparado esto de Everest desde diciembre del año pasado. Eh, bueno, como cada gran proyecto requiere pues tiempo prepararlo y cada semana siempre se va sumando un granito en lo que es la preparación. Luego, a través de una prima, conozco a Alberto. Mi prima estuvo en Nepal con Alberto y me había hablado mucho de él, de lo increíble buen compañero que había sido Alberto en Nepal, cómo le había ayudado muchísimo. Y ella dice, yo quiero que ustedes se conozcan. Yo lo conozco 2 o 3 semanas antes de irme de Denali, voy a su casa, conozco a su esposa, a su hija, todo. Pero yo sabía que era él, obviamente, por el medio y porque es un súper maratonista. Y bueno, cuando yo llego de Denali nos tomamos un café y él me dice que el Everest para él es un sueño dormido. Yo le digo, bueno, pero que se despierta ese sueño, porque no te vienes. Y así fue, un por qué no te vienes, un café y cuando nos dimos cuenta ya estaba en el aparato también. ¿Qué implicado estar en el aparato? Que los dos estén montados en ese proyecto por el año que viene, de parte de ustedes como grupo, como pareja, como equipo. Para mí, que Gisela haya considerado eso, y lo digo y me erizo, era algo que era muy difícil de digerir en el primer momento, porque era como que, bueno, sí tengo la oportunidad de ir, sí creo que podemos hacerlo y es ya, ¿no? Entonces, era primero llegar a la casa y decir, bueno, ahora como que sí el sueño que estaba dormido es verdad. Entonces, en algún momento no era tan fácil entender que estás cerca de ir a Everest, ¿no? Que estás cerca de cumplir un sueño. Pero después te das cuenta que hay un momento pues de muchísimo trabajo, de mucha dedicación, de dedicarle tiempo al proyecto, de entrenar, de empezar a pensar en lo que significa una montaña de este tipo en equipo, y eso es lo que ha generado en mí, bueno, es un deseo increíble y tratar de que los días pasen más rápido para que se acerque el momento de vivir esta experiencia. Para que la gente se dé una idea de pues lo que también exige, demanda este reto de parte de los montañistas de aquí al 2017, abril del 2017, como decíamos, es la etapa post-invierno, en la que se puede hacer ese ascenso sin garantía tampoco que lleguen a hacer cumbre, ¿no? Sí. Correcto, eso me van a hablar al regreso. Pero ¿qué tipo de preparación tienen que hacer de aquí a allá? Bueno, mira, la preparación, Alberto y yo estamos entrenando con Scott Johnson, que es un entrenador bien famoso, es entrenador de Steve House, de Welly Steck, montañistas de élite, por decirlo así. Y bueno, nuestro entrenamiento varía en correr, ir a la montaña a correr, a veces ir a la montaña con peso, subirla, bajar. Es un entrenamiento súper científico y específico de frecuencia cardíaca. Es preparar tu cuerpo y tu corazón para aguantar no un día fuerte, sino pasar 2 meses o 3 semanas o un mes o lo que dure la expedición. En este caso van a ser 2 meses. Y bueno, mucho entrenamiento. O sea, Alberto y yo entrenamos de 10 a 20 horas a la semana. 10 a 20 horas a la semana. ¿Y cómo hacen ustedes para equilibrar esto? Bueno, pregúntale a él que tiene con familia. la vida profesional, con la ver, familia y con todo. Yo creo que, y una de las cosas que conversábamos era que si asumimos el reto de intentar Everest, hay que dedicarle el tiempo que Everest se merece, ¿no? Menospreciar el tiempo que Everest se merece o que un proyecto de estas es una irresponsabilidad, ¿no? Así que pues hay cosas que empiezan a pasar, yo no diría a un segundo plano, pero que tienes que de alguna manera acoplar a este nuevo estilo de vida que estamos asumiendo en estos meses, porque el riesgo se minimiza en la medida que te prepares para hacerlo, ¿no? Claro. Y en eso estamos ahorita con muchísima responsabilidad. Ustedes van a ser parte de un equipo. Los Sí. líderes son personas que ya han, creo que llegado a cumbre, no sé, conquistado unas 11 veces, 6 veces, ¿no? Ya con una gran experiencia. El líder de la expedición, vamos con una compañía que se llama Venegas Brothers. El líder de la expedición es Willy Venegas, quien tiene 11 cumbres, o sea, va por su cumbre número 12. Se dice fácil, pero wow, hay mucha historia. Va a estar su hermano Demian Venegas, que va a buscar su cumbre 7. Y bueno, es un grupo de... En total vamos a ser aproximadamente 8 personas, de los cuales digamos que los únicos latinos somos pues Alberto, Demian, Willy y yo, y todos los otros miembros de la expedición son norteamericanos y bueno, la parte Sherpa que son los locales. Además es la única mujer. De esa expedición. De esa expedición. Sí. Bueno. ¿Y de la anterior, la de Alaska? En la de Alaska También. era la única mujer, sí. En la montaña habían varias mujeres, pero recuerdo que cuando nos agarró una tormenta de 4 días en el campo 3, y en el campo 3 habíamos aproximadamente 150 escaladores y yo era la única mujer.
Entonces era muy divertido porque todo el mundo pues aburrido, fastidiado de ver solamente hombres y siempre me regalaban chocolate. ¿Te consentían? Sí, me consentían. Sí, pero bueno, yo quisiera que también nos comentaras un poco de la experiencia de trabajar con tantos hombres, siendo la única mujer, ¿no? Porque además también, por las características, digamos, que tenemos como individuos, pues siempre se puede pensar que el hombre es más fuerte, que puede asumir estos retos con mayor facilidad que la mujer. Entonces, bueno, uno se pregunta, ¿se convierte la mujer en un obstáculo o es una pieza importante dentro de ese grupo masculino? Me lo vas a contestar al regreso y también tu punto de vista, Alberto, con relación a esa presencia de Giselle, ahora para el Everest y ya antes en Alaska. En breve volveremos. El Consejo Nacional Electoral se ha encargado de obstaculizar el proceso de recolección de certificación de firma que conllevaría a la activación del referendo consultivo que, más allá de abrir las puertas al entusiasmo de todo un país con la idea de tener un mejor futuro, liberaría a Nicolás Maduro del tormento que debe significar presentarse todos los días ante los venezolanos repitiendo exactamente lo mismo. Ustedes pueden imaginar el dinero que gasta ese señor para aliviar el dolor que produce la recepción de tantos mangos de texto. Miren, no hay forma de dejar esos mangos de texto en azul. No, sin leer, no señor. Esos mensajes llegan y, por cierto, son deliciosos. Segunda parte de conversación con Giselle Cecín y Alberto Camardiel, quienes son periodistas y también son maratonistas y bueno, montañistas, y ahora van al Everest el año que viene. Por supuesto, es una hazaña de la que todos los venezolanos estaremos muy pendientes. Y comentaba, dejaba pendiente el tema de la mujer en un grupo de hombres. ¿Es una aliada? ¿Es un elemento importante, un factor importante? ¿Cómo lo viste tú en tu experiencia y cómo lo ves tú también, Alberto, con relación, siendo hombre, a Mira, este tema de tener una mujer en el grupo? A ver, por cosas de la vida, Gladys, mis experiencias en la montaña han sido con mujeres, ¿no? Y es cómico, ¿no? En el año 2008 mi primera expedición a Nepal fue con Patricia Taconi, que es hasta ahora la única mujer venezolana que ha logrado conseguir una cumbre de más de 8.000 metros. Fue en el Choyo en el año 2005. Regresé a Nepal el año pasado con Patricia y Andrea. Andrea Aranda, la prima de Giselle. Así que yo creo que nunca puedes ver a una mujer como un obstáculo. Definitivamente una mujer es fuente de inspiración en la montaña, es lucha, es perseverancia. Y al final en la montaña no se trata de quién es más fuerte, ni de quién es más rápido, ni de demostrar nada, ¿no? Somos un equipo y el objetivo es que la experiencia de la cumbre se logre, y que si se logra o si se puede conseguir la cumbre, pues buenísimo, pero si no, que al final todo lo que puedas recoger en el camino sea enriquecedor para las personas, Claro, ¿no? Así que sea ganancia. Pero tú, ¿qué sentiste, por ejemplo, en Alaska, en esa expedición en la que terminas tú, bueno, siendo la única mujer? ¿Te cuidaba más a ti? ¿Ocurre ese instinto del hombre de cuidarte, o en esos momentos ahí Mira, todo pasa igual? digamos que sí, sí está un poco ese caballerismo, ¿no? O sea, de repente pasa tú primero, ese tipo de cosas sí, pero yo creo que cuando uno entra en la montaña se pierde un poquito el género, y eso es una de las cosas que me hace amar la montaña y que me hace querer volver siempre a la montaña, es que ahí no eres hombre, no eres mujer, no eres venezolano, no eres chino, eres humano. Entonces se pierde mucho como que cualquier tipo de género de distinción, y ahí todos están por el amor a la montaña y todos se ayudan. Es algo tan difícil de explicar que yo creo que eso es gran parte de lo que me hace querer volver a la montaña, Claro. que no existe ningún tipo de distinción. Aunque es como incómodo también, ¿no? Porque ciertas situaciones, por ejemplo, como el tema de la parte, o sea, lo que es Sí, la sí. higiene, todo, Es ¿no? ahí sí está complicado. claro, y lo tengo que decir, perdón, Giselle. Bueno, si el hombre se baña 3 minutos, pues que la mujer se bañe 10. Ah. Y eso es normal que suceda. Bueno, depende. En una montaña como Denali no hay baño. Claro. No te puedes bañar. Yo pasé 15 días sin bañarme. Oh, mi Dios, ¿y cómo Sí. hacías? ¿Cómo Bueno, yo das llevaba toallitas húmedas para limpiarte, y ese tipo de toallitas húmedas, además, como hace tanto frío, tienes que dormir con ellas en el sleeping bag adentro de tu cuerpo, porque si no se congelan, y si se congelan ya no las vas a poder recuperar.
Entonces, nada, tienes que, bueno, sí, un poco más de esfuerzo para tratar de mantenerte limpia dentro de lo sucio. Claro, Son 15, claro. 16 días en los que Claro. no hay baño. Yo quisiera que habláramos en esta segunda parte también sobre el tema de todas las facetas que deben cumplir para llegar a la cumbre, ¿no? Si es que logran llegar a la cumbre. ¿Cuántos días? Decían 2 meses, pero esos 2 meses, ¿qué implica? ¿Cuántos campamentos pasan? ¿Cuántos días en cada campamento? ¿Cuáles son los mayores riesgos? Bueno, yo creo que, digamos que uno de los mayores riesgos del Everest es lo que se llama la cascada del Khumbu, el Khumbu Icefall. La cascada del Khumbu separa el campamento base del campamento 1 de Everest y es bien, digamos que para muchas personas es una ruleta rusa en el sentido de que está llena de seracs. Seracs son bloques de hielo del tamaño de edificios que están ahí siempre pues moviéndose. Y cuando hace mucho calor, cuando el sol empieza a salir, hace que se derritan estas cosas y pues caigan. Si viste la película, sí. la cascada es la famosa parte donde están las escaleras. Esa es una zona, digamos, complicada y se puede llegar a decir que puede ser la parte más peligrosa de la montaña. Pero es un obstáculo que tienes que pasar y que tienes que saber que está ahí y tienes que respetar. Con respecto a lo que decías de la duración de la expedición, nosotros vamos a llegar a Katmandú el 7 de abril y el 9 vamos a salir hasta Lukla y de Lukla empieza lo que es el trekking o caminata hasta el campamento base, que dura aproximadamente... Unos 10 días, 10, 12 días. Y lo vas haciendo así. Al campamento base. Sí, pero te tomas tanto tiempo es para poder aclimatarte. Y bueno, es muy pintoresco, yo no he estado, Alberto sí ha estado 2 veces ya. 2 veces. Ha estado 2 veces en esa ruta y es una ruta en la cual pues todas las noches duermes en un lugar diferente, conoces una parte diferente, vas con la cultura y te vas aclimatando. Yeah. O sea, digamos que es como las vacaciones de la expedición, por decirlo así. Una vez que llegas al base, empieza la aclimatación. Para evitar pasar por esta cascada del Khumbu tantas veces, vamos a buscar aclimatar en picos cercanos, a los cuales Alberto ya le ha hecho cumbre a los 2, que es el Island Peak Y Lobuche. y el Lobuche. También posiblemente vayamos hasta el campamento 2 o el campamento 3 del Pumori, que es una montaña que está cerca. Y bueno, ya luego empieza lo que es la rotación en la montaña, en Everest. Vamos a ir hasta el campamento 3, a pasar una noche ahí, pues buscando aclimatar. Ya una vez que haces exitosamente una rotación, bajas al campamento base y allí empiezas a recuperarte, a descansar lo más que puedas. Puedes pasar hasta 10, 12 días sin hacer nada en el campamento base hasta que se abra lo que se llama una ventana. Una ventana. Que Alberto les puede explicar lo que es Sí, una ventana. la ventana yo creo que son los días de máximo esfuerzo, ¿no? Definitivamente es cuando te enfocas en conseguir la cumbre, es cuando el tiempo te dice llegó el momento no solamente atmosférico, sino que además estás ya perfectamente aclimatado para hacer un intento que nunca antes has hecho. Como decía Giselle y muy bien lo explicaba, llegas hasta 7.200 metros, pero siempre hay una incógnita en qué va a pasar desde los 7.200 metros hasta los 8.848. Y por eso el cuerpo tiene que recuperarse y en ese momento es cuando se decide hacer ese ataque a cumbre que puede durar aproximadamente unos 3 días. Sí, el ataque a cumbre. Pero en el momento que ustedes dicen, se abrió la ventana, están todos en condiciones, ya ahí el ascenso es continuo, ya ahí hasta llegar a la cumbre. Bueno, ¿eso demora cuánto tiempo? Dura 3 días. 3 días. Tú estás en el campamento base. Incluso puedes bajar más abajo que el campamento base porque mientras más oxígeno tengas, mientras más bajo estás, hay más oxígeno en el ambiente y eso te hace pues recuperarte mucho más. Hay expediciones que de repente van hasta Namche Bazar, que está a 3.600 metros y sobre el nivel del mar. El campamento base de Everest está a 5.300. Estás hablando que estás a 300 metros por encima del Pico Bolívar, que es el punto más alto de Venezuela. Entonces, cuando ya consigues, tienes una ventana de tiempo, es decir, tienes 3, 4 días de buen clima, sobre todo en la parte alta de la montaña, ¿no? Porque tú te puedes manejar con cierto mal clima en la parte baja de la montaña. Cuando ya te dan el go para salir, la idea del ataque a cumbre para el cual nosotros estamos entrenando y nos estamos preparando va a ser ir desde el campamento base hasta el campamento 2 en un solo push o en un solo empujón, por decirlo así. Cuando lleguemos, luego pasamos la noche en el campamento 2. El día 2 va a ser ir desde el campamento 2 al campamento 4. El campamento 4 está a 7.950 metros y está justo por debajo de la llamada zona de la muerte. La zona de la muerte empieza a partir de los 8.000 metros. Y el día 3 de la expedición va a ser aproximadamente a las 9, 10 de la noche. Y tarde. Sí, empiezas para que te... Porque, O temprano. O temprano, como lo veas. Como lo ves. Así es. Sí. Así es. Y de ahí hasta que llegas. Y desde ahí ya te vas a la cumbre y exacto. Y bueno, la idea sería que
lleguemos de vuelta al campamento 4 en buen estado físico y mental, que podamos incluso descender hasta el campamento 2 ese día. O si no, pues pasas unas horas en el campamento 4, pero mientras más rápido puedes bajar mejor. Sí, por el tema de oxígeno. Por el tema de oxígeno, mucho tiempo arriba, o sea, incluso cuando nosotros entremos al campamento 4, vamos a estar ya en tu límite. cuerpo se empieza a morir, o sea, tú te estás muriendo, nosotros vamos a sentir lo que es morirse lentamente. ¿Cuáles son los síntomas? Rapidito, porque me queda muy A poco ver, tiempo. yo creo pero que ¿cuáles pueden ser primero los síntomas? empiezas a reducir la función de los órganos, porque el cuerpo empieza con menos concentración de oxígeno a decir, bueno, ¿qué necesito para vivir? Y empiezas a suprimir cosas como la digestión, empiezas a suprimir, a tener problemas en la visión, no empiezas a irrigar la sangre necesaria a todas las extremidades. Así que un poco lo que decía Giselle es tratar de tener el mayor cuidado para que la falta de oxígeno o el estado de hipoxia afecte lo menos posible a tus órganos. Ustedes van a tener igual oxígeno Vamos a usar oxígenos del campamento 4. del campamento 4 hasta arriba. Ajá. Y puede Y ocurrir arriba. que de repente no lleguen a la cumbre, que no estén Sí, las claro. condiciones dadas para. Perfectamente puede ocurrir, o sea, yo creo que yo en mi caso, y estoy seguro que en el caso de Albert también, estamos entrenando para el éxito, pero preparados para el fracaso. Hay que ver si no llega a la cumbre el fracaso, o sea, porque yo creo que toda vivencia es ganancia. Total. Entonces es algo que depende de cómo lo veas, ¿no? Y además la montaña siempre va a estar ahí. Yo creo que se ha perdido muchísimo hoy en día, y en montañas tan grandes como el Everest, la fiebre de cumbre hace que la gente se obsesione por llegar y no le importe si venga una persona de repente que está en el piso y prefieren ir a la cumbre que ayudarla. O sea, son tantas cosas que puede pasar que se tiene que esperar que venga mayo del 2017 y Para que saber. sea el día y ver qué va a pasar. Claro, se me acabó el tiempo y quedaron demasiadas preguntas pendientes, demasiadas. Por ejemplo, el hecho de cuánto tiempo pasas en la cumbre. Rápidamente, ¿cuánto tiempo pasas en la cumbre o pueden pasar en la cumbre? Eso depende de cómo llegaste, si estás en muy buen estado, de la hora, si aún es temprano, si hay buen clima, te puedes pasar de 20 minutos a una hora en la cumbre. Máximo. Sí, no deberías de pasar más de una hora. Después de ya. 2 meses de todo ese trabajo, más todo el año anterior que estuvieron Giselle y Alberto trabajando para esto. Qué increíble, de verdad, por supuesto, así, con ustedes y emocionados por esa travesía que van a iniciar el año que viene, que ya iniciaron además con la preparación. Pueden seguirlos ustedes rapidito a través de... Bueno, en principio tenemos nuestras cuentas de Instagram personales, pero muy pronto tenemos la del proyecto, que es @proyecto8848. La de Giselle es @Giselle Cecín y la mía @Camardiel, y por ahí pueden... Por ahí. Por ahí vamos a estar, y Sí, vamos a estar estamos pendientes. siempre. Haremos una segunda parte, por supuesto, ya Claro cuando que sí, regresen, claro con que las sí. historias del ascenso al Everest y de cómo fue la llegada a la cumbre. Amén. Gracias a los dos, Giselle y Alberto, y gracias a ustedes por estar siempre ahí. Será hasta un próximo programa. Cuídense mucho. Si te perdiste la entrevista, puedes disfrutarla en nuestra galería Vivo On Demand. Chate, ahora mismo. Quiero dar la bienvenida al músico venezolano, intérprete del 4, Henry Linares. ¿Cómo estás, Henry? Hola, Luis, ¿cómo Un fuerte estás? abrazo, muchas Gracias. gracias por